Hola, hoy vamos a hablar sobre la negociación. Actualmente, digamos que existen modelos de negociación que van a buscar plantear formas de gestionar el conflicto. Entre ellas, vamos a encontrar varios modelos como el modelo racionalista, el modelo de la teoría del conflicto, pero un modelo que hoy en día está dando mucho que hablar y que se aplica en las negociaciones en general es el modelo denominado Harvard. Esto porque proviene de esta universidad prestigiosa de Estados Unidos en la que se diseña pues todo una forma, una estrategia nutrido de algunos principios y que busca ofrecer pues salidas principalmente con satisfacción mutua de las partes. ¿Dónde nace esta negociación? Principalmente de sus profesores de esta universidad de Harvard, que en este caso es el profesor Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton. Son tres profesores que se unen y deciden escribir, a partir de una investigación que se hace, deciden escribir el libro denominado Sí, de acuerdo, cómo negociar sin ceder. Esto fue editado en 1981. Hola. Bueno, continuando con los temas que estamos desarrollando, hoy vamos a hablar del modelo Harvard, un modelo que un poco ha irrumpido en la forma de negociación a nivel general. Y hoy en día también ha prestado mucha atención para que los abogados penalistas puedan acoger este modelo de negociación en el ámbito penal y procesal penal. Este modelo nace en realidad en los años 80 gracias a sus docentes universitarios de esta prestigiosa universidad norteamericana. Como habíamos indicado anteriormente, este es un modelo que busca establecer 4 principios básicos, basados en conceptos, en este caso, que van a girar alrededor de la negociación. Y estos 4 principios o elementos son: uno, primero lo que viene a ser las personas, porque somos las personas las que negociamos, las que nos vamos a involucrar a la negociación producto del conflicto que tenemos. Y ahí nos va a indicar este modelo que debemos ser capaces de separar a las personas del problema. Un segundo principio es los intereses, es decir, aquellas motivaciones, aquellas causas que generan el conflicto. Siempre debemos ir un poco más allá de los petitorios, debemos ir un poco más allá a descubrir cuáles son los intereses reales de los involucrados en la negociación. Por otro lado, a partir de descubrir estos intereses se nos van a generar también las famosas opciones, en la que vamos a tener una multiplicidad de opciones que tenemos que ser capaces de crearlas para que justamente tengamos mayor capacidad de negociación. No es en realidad recomendable que un negociador vaya con una sola opción. Eso un poco como que nos está señalando que no somos capaces de ser creativos. Tenemos que, ante un conflicto, tenemos que ser muy creativos inventando opciones, pero que siempre estén orientados no solamente al beneficio de una de las partes, sino al beneficio común. Y por último, estas opciones, estas alternativas que vamos a poner en la mesa de negociaciones siempre tienen que ajustarse a criterios objetivos, es decir, tienen que ser reales, tienen que ser peticiones objetivas y realizables. Muchas veces por el calor mismo de estar en la negociación, podemos plantear peticiones que no se ajustan a nuestra realidad. Entonces los criterios nos van a decir, tenemos que utilizar algún elemento objetivo que permita
que esa opción sea realizable. Y ahí vamos a ver varias fuentes de lo que vienen a ser estos criterios objetivos. Muy bien. Pero para poder entender estos principios o elementos del modelo Harvard, siempre tenemos que saber qué es lo que ha dado lugar a un conflicto. El problema que este modelo encuentra es que muchas veces los que se van a involucrar en la negociación lo hacen en base a posiciones. ¿Qué cosa es una posición? Una posición es una petición. Es aquella que las personas de inmediato solicitan que se satisfaga esos pedidos que se hacen. Y entonces lo que se busca es que no nos quedemos truncados solamente en el pedido, ¿no? Mucho menos cuando ese pedido es de forma unilateral a favor de una de las partes, sino que a partir de conocer estas peticiones, busquemos y exploremos más allá de esas peticiones. Preguntarle, por ejemplo, si la petición es quiero que me pagues 1000 soles, pues preguntarle por qué los 1000 soles. ¿Qué justifica para que puedas pagar los 1000 soles? Porque entiéndase que cuando uno se queda negociando en base a las posiciones, evidentemente no vamos a llegar a un acuerdo sensato. Esos acuerdos van a ser insensatos porque va siempre prevalecer el pedido de una de las partes. Y eso no es negociar bajo un modelo Harvard. Evidentemente esto también genera que esta negociación va a convertirse en ineficiente porque siempre vamos a ver a un ganador y a un perdedor. Y eso no es el espíritu del modelo Harvard. Y por último, el que uno gane y otro pierda, evidentemente pone en riesgo la relación, la mínima relación que puedan tener las personas en negociación, aquellas que están involucradas. Entonces, esa débil relación, lejos de fortalecerse, cuando uno negocia bajo las posiciones, se van a romper finalmente. Y eso es lo que justamente debemos evitar. Y algo que debemos apostar bajo el modelo Harvard es que, si bien es cierto, somos amables en el trato, en la conversación, sin embargo, la amabilidad no nos debe tampoco hacer cegar. Por ser amable, no podemos nosotros renunciar a nuestros derechos, que estamos en este caso debatiendo en una negociación. Por eso puedo cerrar diciendo que ser amable no es la solución en el modelo Harvard. Si eso es el problema, ¿qué nos plantea entonces el modelo Harvard? El modelo Harvard nos dice algo que a veces nosotros lo vemos pero no nos damos cuenta. Y es que tenemos que ser capaces en una negociación separar a la persona con quien estoy conversando del problema. Distingamos bien, una cosa es el sujeto, la persona, y otra cosa es el problema. Pero a veces en el calor de la negociación o en el calor del conflicto no sabemos y no distinguimos. ¿Y esto por qué? Porque los seres humanos estamos cargados de emociones, estamos cargados de prejuicios. Entonces, mientras eso no baja a los niveles, no vamos a tener la capacidad racional de separar a las personas del problema. Entonces, un principio que nos enseña este modelo es: tengamos la capacidad de separar a las personas con quien tengo el conflicto del problema en sí, para que de esa manera pueda ir desarrollándose la negociación de manera más óptima. Entonces la fórmula es atacar el problema, ser duros con el problema y no atacar a las personas. Separemos a las personas del problema. Un segundo principio es que debemos concentrarnos en los intereses. Los intereses son aquellas que están muchas veces detrás de las posiciones, están ocultas.
Entonces la idea es descubrir esos intereses. Las posiciones son las que pedimos, las que las planteamos en un primer momento, pero tenemos que ser capaces de identificar qué hay detrás de ella. Identificando esos deseos, esas preocupaciones, aquello que lo motiva a las personas a plantear las posiciones, creo que vamos a ser capaces de ir avanzando a una negociación exitosa. La clave entonces es concéntrese en identificar los intereses, no se concentren en las posiciones. La tercera regla o tercer principio del modelo Harvard es, a partir de identificar los intereses, pues nos va a posibilitar inventar, ser creativos para crear opciones. Opciones que van a permitir justamente decidir por cuál de ellas voy a optar. Entonces, las opciones es cuando tengamos esa capacidad, esa creatividad de separar el acto de inventar opciones del acto de juzgarlos. No hay que orientarnos por ellos. Ampliar las opciones es una buena opción. Ampliar y imaginarnos en la mesa de negociaciones posibilidades muchas que van a existir es la mejor manera de negociar, estimados alumnos. Entonces, la clave acá es nunca vayamos con una opción a la mesa de negociaciones. Inventemos maneras de facilitarle a los otros la decisión cuando llevemos muchas opciones a la mesa. El siguiente elemento o principio es insistamos en que el resultado de la negociación se base en algún criterio objetivo. Si ya tenemos las opciones, esas opciones tienen que tener una base objetiva, es decir, que sean realizables, que sean posibles de cumplir. Sabemos muchas veces que el intento de conciliar las diferencias con base en la voluntad tiene costos importantes. Entonces, aquí la idea es que debemos que procurar que nuestras opciones, nuestras pretensiones en la negociación tengan como referente un dato objetivo. Ejemplo, profesor, si es que voy a fijar una pensión de alimentos, pues acudamos cuál es un dato objetivo. En este caso sería el Código Civil, que dice dos reglas. Uno, la posibilidad económica de los padres y dos, las necesidades del menor. Ese es un dato importante, es un dato objetivo. Si queremos negociar sobre el precio de un costo de reparación producto de un accidente de tránsito y que puede dar lugar a un conflicto penal, como en este caso lesiones culposas a causa de un accidente de tránsito, pues tenemos que acudir, por ejemplo, a un taller o a los costos de un especialista para que nos pueda referir cuánto es realmente lo que vendría a costar esa reparación. Eso es acudir a un criterio objetivo. Entonces las negociaciones pues tienen que tener un marco de razonabilidad en base a datos objetivos, en base a fuentes que sirvan que esta pretensión sea realizable. Un ejemplo que podemos poner de negociación es de carácter internacional. En algún momento el presidente Kennedy de Estados Unidos, al presentarse una situación crítica cuando él gobernaba y en esa época estábamos en lo que se denomina la Guerra Fría, es decir, dos bloques, socialista y capitalista, liderado en este caso el socialismo por la Unión Soviética o la URSS, pues bueno, habían celos entre ellos en la carrera armamentística que estaban ambos bloques desarrollando. En algún momento entonces, cuando el presidente Kennedy dijo de que debemos llegar a un entendimiento, se pusieron a conversar
con el presidente de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética aceptó 3 inspecciones, del cual Estados Unidos no aceptaba. Para Estados Unidos lo que tenía que ser es por lo menos 10 inspecciones. Las inspecciones son las posiciones. Unión Soviética 3, Estados Unidos 10 cuando menos. Y al mantenerse ambos en sus posiciones, rompieron relaciones, rompieron las negociaciones. ¿Por qué? Porque solo se manejaron las negociaciones en base a posiciones. Por eso, qué importante es ir más allá de las posiciones, ¿no? Entonces, como un ejercicio, les dejo la pregunta para que reflexionen. Si hasta ahí llegó la negociación en base a posiciones de estos dos grandes líderes, ¿no? ¿Qué plantearían ustedes para superar dichas posiciones en la negociación? No podemos dejar de terminar entonces este tema muy apasionante del modelo Harvard, en que hoy se constituye pues en una propuesta que ha sido evidentemente materia de un libro, un bestseller, cuyo título era Sí, de acuerdo, cómo negociar sin ceder, ¿no? En este caso de los profesores de esta casa de estudios. Este modelo lo que se propone es una negociación en base principalmente de 4 principios o 4 elementos. ¿Para qué? Para que si observemos esos principios podemos llegar a un acuerdo satisfactorio y más que todo objetivo. Estos elementos o principios son: separemos a las personas del problema. Concentrémonos en los intereses y no en las posiciones. A partir de ahí, inventemos opciones. Las más que podamos, mejor. Y estas opciones siempre deben tener un referente objetivo, que sean objetivos, que sean realizables.